Ayer estuvo pendiente la opinión pública sobre el conocimiento de medida de coerción que se conocía a los hermanos Espaillat López, Antonio Espaillat y su hermana, por Maribel Espaillat López, por el caso del YECSED. Se pospuso el conocimiento de la medida de coerción para el próximo miércoles. Los abogados de Antonio y su hermana entendían o comunicaron que no le habían entregado la documentación de la acusación que hacía el Ministerio Público para pedir la medida de coerción, y se pospuso para el próximo miércoles. Hay una serie de informaciones que han surgido, que la prensa ha estado manejando desde el viernes, bueno, desde el viernes, porque ya se conocía el jueves sobre el informe y se habían filtrado algunos detalles del informe técnico que hizo la evaluación sobre las instalaciones del YECSED, que pudieron o pueden dar explicación de qué ocurrió. Una de las cuestiones que llamó la atención fue la sobrecarga del techo, y es un asunto que desde el principio se había observado, el hecho de que sobre la estructura se había colocado una cantidad de tanques, plantas eléctricas, equipos de aire acondicionado. Eso se comentó desde el principio antes de hacer la evaluación. Y posteriormente, ya cuando se hace la acusación, cuando el Ministerio Público está sustentando la acusación, han entrado en una serie de consideraciones hablando de negligencia, de desprecio por la vida en el caso del YECSED, y han sacado una serie de informaciones, o están recogiendo en la acusación, en la solicitud de medida de coerción, una serie de conclusiones a las que llega el Ministerio Público a partir del informe técnico y a partir de interrogatorios que han practicado algunos de los empleados, interrogatorios practicados incluso algunos de los afectados, algunas de las víctimas, que cuentan cómo desde principio de la actividad, desde cuando iniciaba la jornada musical, comenzaba a desprenderse cosas, y le llegó a caer a uno de los asistentes, a uno de los ciudadanos que estaba disfrutando la noche. No quiso que lo asistieran. Cuenta la historia que relata el Ministerio Público, permaneció en la fiesta, pero parece que se siguió manifestando irregularidades en el curso de la noche hasta que se produjo todo esto. Hay incluso dentro de el paquete de información que maneja el Ministerio Público, comunicación entre Antonio Espaillat, que estaba fuera del país, y algunos de los empleados que le estaban advirtiendo lo que ocurría, informaciones previas entre un empleado y la encargada del negocio en ese momento, que era la hermana de don Antonio Espaillat, advirtiéndole lo que estaba ocurriendo esa noche, que deberían suspender la fiesta, pero eso no se hizo, y obvio es lo que ha servido para que el Ministerio Público sustente la acusación, la medida de coerción que está solicitando, y que haya concluido haciendo las observaciones que plantea o las acusaciones que le llevan a concluir lo de la negligencia y lo de el poco respeto por la vida, como plantea Wilson Camacho en declaraciones que ha dado a la prensa. Wilson Camacho, que es el director de persecución, y Rosalba Ramos, que es la fiscal del distrito, son los dos ciudadanos encargados de la dirección de la investigación en este caso. Bueno, mira, yo sobre este caso tengo básicamente dos visiones sobre lo que está pasando. Déjame comenzar por la mala. Yo no entiendo la necesidad del Ministerio Público de insistir en el modelo de la exhibición, del espectáculo, en este caso para mí absolutamente innecesario, porque la parte buena, que era la mezcla, es que aparentemente la investigación se hizo con rigor y se tienen las condiciones de presentar una acusación bastante sólida. Por tanto, el espectáculo es innecesario. Eso pasó hace 2 meses. Ni Antonio ni su hermana han ido para ningún lado. No hay ninguna necesidad de llevarlos presos a una carcelita, de pasearlos con un casco antibalas, con una cosa, con un chaleco, como si fuese el Chapo. Eso es innecesario. Esas son las cosas que desprestigian una actuación institucional. Porque
ese proceso no era... esa acusación se pudo presentar sin ese show, con Antonio en su casa, con su hermana en su casa, presentándose a la audiencia cuando le correspondiera. Creo, además, que la solicitud de medida de coerción es exagerada. 18 meses de prisión es exagerado, preventivo para cualquier caso, pero más para una acusación que, según el Ministerio Público, porque no tienen de otra, lo que presenta es el 238 y 239, creo que es el artículo 238, 239, 240 del Código Penal, está en la medida de coerción, que es de eso que lo van a acusar, que es homicidio involuntario, que la prisión, la pena máxima, eso va de 6 meses a 2 años de prisión correccional. Eso es lo que establece el Código Penal, no es lo que yo quiera. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea la magistrada Jenny Bernice Reynoso hoy en la prensa, de que hay que reformar el Código Penal porque es ridículo. Es ridículo. Pero es lo que plantea el Código Penal. Entonces, por un lado, declarar el caso complejo, absolutamente innecesario. Yo voy a ir más lejos, miren. Yo me leí la medida de coerción. No es tan difícil porque es corta. Son 128 páginas, pero hay muchas vainas que son de nombre, de cédula, cosas que tú puedes avanzarlas rápido. Yo creo que la medida de coerción está tan bien sustentada que eso puede ser una acusación. O sea, esa investigación está concluida. Miren, ahí hay pruebas materiales y productos de peritaje que se han hecho. Pruebas periciales, materiales que están ahí. Conversaciones, pruebas testimoniales. Hay más de un testigo que está dispuesto a decir las cosas que pasaron ahí, que demostrarán lo que yo creo que es la versión del Ministerio Público, que parece muy bien sostenida, sobre las actitudes negligentes que se produjeron. Incluso, como Dani citaba, hasta horas antes, 1 hora antes de que ese techo colapsara. Sí. Que están ahí las pruebas. Pero hay un peritaje profesional de técnicos acreditados que establece desde el punto de vista estructural las cosas que sucedieron en el tiempo para que eso fallara hasta el punto donde falló. Mira, eso se cayó aquí. Aquí fue que entendemos que fue que rompió. Y lo explican. O sea, ahí está todo. Ahí usted no necesita 18 meses para investigar. ¿Qué? Eso está investigado. De hecho, en vez de medida de coerción, esa medida de coerción puso una acusación perfectamente bien. Sí. Acusado formalmente. Y en vez de pasar a este país 1 año y medio, 2 años con un show, vamos a conseguir una condena en 3 meses. Vamos a demostrarle a este país que funciona. Ahora, la condena no va a ser la que la gente quiere. Lamentablemente. Esa es otra cosa. Y la condena no solamente lo que la gente quiere, lo que yo creo que sería razonable ante un drama no, una cosa como esta. Porque el código, aquí pasan 2 cosas. El Código Penal nuestro ciertamente tiene penas ridículas. Cosas como esta son ridículas. Hay 235 personas fallecidas y ahí es lo mismo que una. No hay diferencia. Aquí no hay cúmulo de pena. Eso hay que revisarlo. Con un tope, lo que usted quiera, pero eso lamentablemente, eso es lo que está hoy. Y segundo, yo veía un cortecito, porque los abogados, y yo lo dije al principio aquí, en el momento del dolor, decía, señores, las víctimas tienen que tener cuidado en este momento, de no dejarse aprovechar de abogados. Yo vi un corte que me llegó, supongo, porque no vi quién lo entrevistaba, supongo que era el doctor Jacín, creo que escuché su voz, a Carlos Balcácer. Y Carlos Balcácer decía, miren, la vida no tiene precio. Ahora, la justicia penal dominicana es muy tacaña con el valor que asigna a las vidas. Y ponía varios ejemplos. Y él puso, mire, yo fui abogado de la familia de Milton Peláez en contra de Plutarco. Y a Milton Peláez, lo que le pusieron a Plutarco de indemnización fue $1 millón. Yo regao, la corte le puso medio más. Y cuando lo llevé a la Suprema, me dijo, llévese eso de aquí. Ni lo recibieron. O sea, Carlos Balcácer contando. Contó el caso del niño Llenas. Sí. 5 millones. Y contó otro caso que no recuerdo ahora cuál fue. Pero en todos los casos, y yo he escuchado esto a más de un abogado, que señala que la justicia penal dominicana es muy tacaña indemnizando las vidas. Entonces, las demandas de 300 millones que los abogados le llenan la cabeza a las víctimas en su dolor, eso no es así. O sea, hay realidades de la justicia, lamentablemente. Yo no quiero que sean así.
Yo estoy de acuerdo con la magistrada Jenny Berenice Reynoso, ojalá eso hubieran cambiado desde antes para que esas penas aplicables en casos como estos no sean tan benignas, tan suaves. Entonces yo pienso que lo que queda es tratar de obtener una sanción penal lo antes posible, la que sea, y ya que civilmente con esa sanción penal las víctimas entiendan los recorridos que tengan que tomar, ya con una sanción penal. No es necesario prolongar estos 18 meses. Repito, esa investigación está muy sólida, muy completa. Ahí están las condiciones para usted haber presentado acusación ayer. Y Antonio y su hermana pueden llevarse juicio en libertad. Y cuando se defina todo, que no tiene que pasar mucho tiempo, entonces que cumplan las condenas que se les asignen si se las asignan. Pero todo lo demás, ese show, les resta respeto, les resta dignidad al proceso que está llevando el Ministerio Público, que no lo necesita. Porque en este caso, vuelvo y reitero, se ha producido una investigación muy rigurosa y muy completa en un tiempo muy breve, 2 meses. Y yo creo que hay los elementos para una acusación. No es necesario todo lo que están haciendo. Este caso nos deja muchas lecciones. Creo que desde el día de la tragedia hasta este fin de semana, todos debemos reflexionar sobre esta situación que en un país de instituciones como la nuestra, a partir de de los argumentos del Ministerio Público, de las inobservancias para reestructurar la edificación sin supervisión ni permiso de ninguna institución de la que se supone deben hacer eso, instituciones, o sea, un estado de instituciones débiles, carabelitas, donde nadie supervisa absolutamente nada. Y usted compra un edificio o usted compra una casa, un apartamento y usted puede modificarlo y reestructurarlo como usted quiera y no recibe una supervisión de nadie, con lo que eso puede implicar en seguridad para usted mismo, para la comunidad o para todo el que visita, en este caso, este establecimiento comercial. Decía don Roberto Santana en una entrevista que le han dicho de todo en las redes sociales, que el propio Antonio Espaillá es una víctima de la falta de supervisión y de la debilidad de nuestras instituciones. En efecto, todo lo que sucedió allí, previsible y que se pudo prever o tomar decisiones a tiempo para evitar una desgracia como esta en la que nadie quiere verse, ni las familias que perdieron a sus familiares allí, ni los niños huérfanos que perdieron a su papá y a su mamá, ni al señor Antonio y a su hermana, con la estabilidad económica que tiene, con todos los negocios que tienen, que no necesariamente el Jet-Set, posiblemente a partir de todo lo demás que tienen, posiblemente ni necesitaban un negocio como el Jet-Set, posiblemente. Pero seguían con su negocio prácticamente familiar, un hombre y una familia de trabajo. Hay que lamentar tanto la situación de todas las familias afectadas, de la 235, 236, más todos los heridos, pero también esta situación en la que nadie quiere verse. Yo creo que es una reflexión para todos nosotros, para el que tiene un negocio, que no va a supervisarle a absolutamente nadie, a menos que sea alguien que se le ocurra un día, no van a supervisar el ruido, el exceso del volumen, como habían varias quejas en torno a los vecinos del Jet-Set. Nadie fue nunca a supervisar absolutamente nada. Una cadena de situaciones que pudo haberse evitado, donde lamentablemente hemos terminado aquí. Yo creo que el Ministerio Público en este caso ha sido hasta considerado, partiendo del comportamiento que ha tenido con casos anteriores. Yo creo que el Ministerio Público ha sido hasta considerado con el señor Antonio y con su hermana, que no fueron a buscarlo a su casa a las 11 de la noche, ni a las 12, ni lo sacaron corriendo, ni en pantalón corto, ni en camisilla. Le dieron un chance de 2 meses y ni siquiera lo fueron a buscar a su casa, sino que lo llamaron para que llegara al interrogatorio y posteriormente lo dejan detenido. La solicitud de él es de prisión preventiva y de la señora Maribel de prisión
domiciliaria. 18 meses posiblemente sea un exceso, porque posiblemente entonces dure en prisión preventiva más de la mitad de lo que posiblemente estipule la condena final. O sea que lo que la gente está esperando, o lo que cree la gente que va a pasar a partir de nuestras leyes, no necesariamente sea lo que ocurra. Pero todos debemos hacer una reflexión de este caso, y si nos tenemos que dejar de ganar 2 pesos, dejar de ganárnoslos y no terminar en esta situación. Que el afán de tener un poco más no nos lleve a nosotros a perder lo más preciado que tiene un ser humano, que es su libertad. Bueno, yo creo que una observación interesante hace Johanna, porque ciertamente yo pensaba anoche viendo todo lo que había ocurrido, que ha habido un poco de consideración con él. Antonio fue llamado a la Procuraduría General de la República, él y su hermana se presentaron allá. Le vi en la recepción, como se observa ahí, de la Procuraduría, tranquilo, con sus abogados, o con uno de ellos, Miguel Valerio, que llegaron ahí tranquilamente, y luego de estar allá le comunican que se iban a quedar detenidos. Es decir, hubo una deferencia, que es lo que nosotros hemos estado abogando para todos los ciudadanos, no para Antonio, es para allá, para todos los ciudadanos, gente a la que le han hecho un show innecesario, ir con un aparataje, contratar una compañía de televisión para poder grabar un show, para luego darle un poco de circo a la sociedad. Ese tipo de cosas nosotros lo criticamos siempre. Y bueno, yo creo que en esa parte avanzamos, a pesar del bombín y de el chaleco antibala que le colocaron, como le colocan a todos los que han apresado últimamente y pueden ser objeto de show. Y la chatarra de minivan en la que lo llevaron, Jesús, mi madre. Sí, bueno, pero... O sea, no hay vehículo, o sea, no hay ni siquiera un vehículo que sirva, o sea, no tienen una camioneta, algo que sirva, o sea, una minivan con la puerta del otro lado cayéndose a pedazos, o sea. Pero eso es lo que se... Dios mío. Eso es lo que hay, ¿verdad? Caramba. Eso es lo que tendrán ellos. Ese es el Estado. Eso es lo que tendrá el Ministerio Público o la Procuraduría para el transporte de los presos. Pero creo que la observación muy correcta de que le dieron la oportunidad de que se presentara, y ahí una vez se presentó y fue interrogado, le comunicaron que estaba detenido. Creo que en esa parte hemos avanzado. En lo otro quizás era innecesario lo del espectáculo porque, bueno, él estaba detenido, estaba bajo la custodia de la autoridad. Incluso yo no entiendo por qué los militares o los policías que sirven al sistema se tienen que cubrir el rostro como que es una cosa del otro mundo, como que es un capo que los otros miembros de las otras bandas de narcotraficantes no le deben ver la cara como no. Pero bueno, yo insisto, avanzamos, ¿no? avanzamos, ya en esa primera parte que observo, avanzamos, y quiera Dios que pueda seguirse ese proceso contra otros ciudadanos que se puedan ver en una situación parecida o que puedan ser imputados en cualquier otro caso. Los de los 18 meses parece exagerado, ciertamente, porque la pena máxima para la acusación que le está formulando de entrada el Ministerio Público, que es de homicidio involuntario, la pena máxima son 2 años. Y si la pena máxima es 2 años, usted pide 18 meses de coerción, porque para que la gente entienda, Oscar lo puntualizaba muy adecuadamente, pero para que la gente entienda, la medida de coerción es un periodo, es un proceso que solicita el Ministerio Público que acusa para poder formular su acusación y que se conozca el juicio y que se produzca condena en el caso de que el imputado resulte culpable. Entonces, usted no me puede decir a mí, ya tienen 2 meses investigando, fíjense usted que ellos no fueron apresados, ellos no fueron llamados antes, hubo un periodo de 12 meses, en ese periodo uno se imagina que el Ministerio Público estaba trabajando y que se estaba a la espera de un informe final que la población conoció la semana pasada. A lo mejor ya el Ministerio Público tenía informaciones que le permitieron avanzar en la formulación de su hipótesis para sostener la acusación, es posible, pero 2 meses de investigación y 18 meses que están solicitando, estamos hablando de casi de los 2 años. Es una cosa, es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, me parece que ciertamente el Ministerio Público que ha logrado hacer, yo tengo la misma impresión de Oscar, el Ministerio Público ha logrado
hacer un caso, un buen caso. Yo estuve leyendo lo que se ha publicado sobre el caso y me parece que hubo un esfuerzo importante de parte del Ministerio Público para sostener una acusación que no se le vaya a caer en los tribunales, eso creo. Entonces, si es así, lo de los 18 meses pienso que es una exageración, porque me imagino que en un periodo corto ya puede establecerse, a partir de las informaciones que el propio Ministerio Público ha levantado, el nivel de responsabilidad, el nivel de culpabilidad que se puede presentar frente al caso. Yo pienso que en cuestión de 5, 4, 3 meses más, ya el juez puede tener una idea para poder establecer condena en este caso. Es mi impresión. Sí, hombre, de hecho, yo te repito, esa solicitud de medida de coerción pudo ser la acusación perfectamente bien. Mira, el Ministerio Público en esa medida de coerción dice que lo va a someter por el 319 y el 320 del Código Penal. Yo voy a volver a leer el 319, creo que lo leí una vez aquí. Artículo 319 del Código Penal. El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de 3 meses a 2 años y multa de 25 a 100 pesos. Eso es el Código Penal. Por eso tiene razón la magistrada Jenny Berenice Reynoso cuando dice es un absurdo. Y aquí no hay cúmulo de pena. Pedro Castrén lo explicaba aquí el jueves de la semana pasada y ponía de ejemplo un caso en Estados Unidos de un padre que había dejado un producto, sustancia prohibida, al alcance de un hijo. El hijo lo tomó, lo olió y murió. Y la condena fue a cadena perpetua. O sea, él lo ponía como ejemplo de la necesidad que hay de reformar el código en la República Dominicana. Entonces, era homicidio involuntario, pero cadena perpetua la condena. Es así. Entonces aquí hay, esa es la realidad penal, no hay otra. Por mucho que usted lleve abogado hablando pendejadas, y no se puede cambiar porque el Ministerio Público, repito, ha hecho una investigación y ha presentado un caso serio. Porque lo otro hubiera sido ponerle homicidio voluntario, como anda gente pidiendo por ahí. Que no hay por ningún lado eso. Eso es inserio intentar buscar una condena por ahí. Y yo voy a decir algo que, miren, para que ustedes vean lo que es, porque yo digo que, Dani dice que avanzamos, yo creo que no avanzamos. Porque, miren, lo primero es, todos los días de prisión que pasen antes de la condena, se computan. Sí. Todos sin excepción. ¿Ustedes saben qué puede pasar aquí? Que un juez, ante la petición absurda del Ministerio Público, le conceda algo, lo declare complejo, y en lugar de prisión preventiva en Najayo, lo mande por domiciliaria. Cuando llegue la condena, si llega, está toda cumplida en su casa. Por ejemplo. Sí, es factible. Pero eso no va a pasar. ¿Quién sabe? O pero ven acá, ¿y qué juez tiene sensatamente tiene que mandar a Antonio Espaillat a prisión? Recuerda, Un hombre que no se ha fugado del proceso en ningún momento. Eso pasó, él estaba afuera y él vino. recuérdate que los jueces son populistas y que Son sello gomígrafo, pero las penas se revisan. Las penas se revisan. A Hugo Vera y a Jochi Gómez lo mandaron para Najayo. Y a los demás estaban en su casa. sí. Yo no estoy diciendo que lo van a mandar mañana para su casa. Deberían declarar la libertad, simple y simple. Eso es lo que deberían darle. Libertad pura y simple. Presentación periódica, no más. No es necesario ninguna otra pena. Futura persona que no se ha fugado. Ahora, es un proceso que debería concluirse sin show rápido para que incluso, y repito, miren, hasta para cerrar el dolor, hasta para un tema de cerrar el dolor de la familia, de las familias. Sí. Prolongar eso tanto tiempo es un absurdo. Pero además para tú darle una herramienta a las familias, si tú le consigues la condena, para que se vayan a lo civil, a reclamar otro tipo de indemnizaciones. Si quieren hacer un servicio a la sociedad, que no prolonguen eso más de la cuenta, sin necesidad, con independencia de cualquier cosa que esté manejando ahí, incluso para buscarle vuelta a la situación.
Pero la verdad es que miren, y con esto concluyo de momento el caso, usted lee eso y la verdad es que ahí hubo, para mí, lo que el Ministerio Público dice, hubo negligencia, clara negligencia. Y yo me voy a poner en los zapatos míos. Yo estuve ahí en diciembre, en una actividad, y esa vaina dice ahí que diciembre estaba fallando. Sí. A cualquiera que estuvimos ahí en los últimos 6 meses no pudo que esa vaina arriba. No, pero los reportes de los propios artistas que participaban, Sí. que no tienen por qué No, pero mentir. lo que dice este muchacho Gregory, uno que es un testigo clave para ellos. Como ese techo se iba cayendo, caían pedazos. Era cuestión de tiempo. Él alertó a los dueños. Y había ponían unas lonas para que no cayera el agua. Y el techo estaba cediendo poco a poco. O sea, habían elementos ahí hacía rato para decir, señores, vamos por lo menos a investigar esto con seriedad. No atribuirlo a los aires que estaban mojando. O sea, hay cosas ahí que evidencian, no intencionalidad, pero sí descuido, negligencia, inobservancias, que provocaron un daño grave. Y yo creo que el Ministerio Público tiene las pruebas ahí para demostrarlo. Suficiente por todos los lados. Ojalá que en lugar de show hagan la acusación temprano.